Bienvenidos a Relatos de la Oscuridad. Soy Lord Terror, su guía en este viaje a los rincones más oscuros y perturbadores de la noche. Hoy no es un episodio cualquiera. Celebramos un hito, 500 suscriptores. Medio millar de personas que se atreven a mirar de frente el abismo. Para conmemorar este momento, exploraremos las historias más aterradoras de las carreteras solitarias de México, lugares donde la oscuridad no solo oculta peligros, sino que los crea. Relatos que hielan la sangre, encuentros que desafían toda lógica y un terror tan real que muchos preferirían nunca haberlo conocido. Si estás aquí, no es casualidad. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad para ayudarnos a llegar a nuestra próxima meta, 1000 suscriptores. Juntos continuaremos recorriendo los caminos donde el miedo y el misterio reinan. No cierres los ojos. El viaje comienza ahora. Mi abuelo, Ernesto, siempre fue un hombre fuerte, acostumbrado a la soledad y a las largas horas detrás del volante. Desde joven, se dedicó al transporte de mercancías, cruzando caminos y carreteras de México que pocos se atreverían a recorrer. Mi abuela, Ofelia, siempre decía que Ernesto era un hombre difícil de asustar. Había enfrentado tormentas, caminos en mal estado y hasta robos, pero siempre salía adelante con una calma que intimidaba a cualquiera. Sin embargo, hubo una noche en particular que marcó un antes y un después en su vida. Mi abuela me contó esta historia, una que hasta el día de hoy me resulta difícil de comprender, pero que no he podido olvidar. Hace 20 años, Ernesto tenía una entrega importante que lo llevaría de Guadalajara a Monterrey. Era una ruta que conocía de memoria, habiéndola recorrido incontables veces. Esta vez, el viaje le tomaría 4 días, así que se despidió de Ofelia temprano en la mañana, asegurándole que todo estaría bien. La primera parte del trayecto transcurrió sin problemas. Ernesto conducía con la serenidad de siempre, disfrutando de la soledad de la carretera. Era su espacio, su mundo, lejos del bullicio y las preocupaciones. Sin embargo, la noche del segundo día, algo cambió. Esa noche, mientras recargaba combustible en una pequeña gasolinera al borde de la carretera, notó algo inusual. A cierta distancia, entre las sombras, había una figura. Era una mujer vestida completamente de negro, inmóvil, observándolo desde la penumbra. Ernesto pensó que tal vez era alguien que vivía cerca o simplemente una viajera. Aunque le resultó extraño que permaneciera en silencio, no le dio mayor importancia. Pero la figura volvió a aparecer en su siguiente parada. Esta vez, Ernesto comenzó a sentir una inquietud que no podía explicar. La mujer no se acercaba ni hacía nada fuera de lo común, simplemente lo observaba desde lejos, como si lo estuviera estudiando. Ernesto intentó ignorarla, diciéndose a sí mismo que era una coincidencia. Para la tercera noche, la inquietud de Ernesto se había convertido en algo más profundo. Cada vez que paraba en una gasolinera o estación de descanso, allí estaba ella, la mujer de negro, siempre a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca para que él pudiera notar su presencia. No podía distinguir su rostro, siempre estaba oculto por las sombras o por el ángulo de la luz. Sin embargo, Ernesto sentía su mirada fija sobre él, como si atravesara la oscuridad y llegara directamente a su alma. Esa noche, decidió llamar a Ofelia desde una caseta telefónica. Hacía frío, y Ernesto se cubrió con su chaqueta mientras sostenía el auricular. Cuando Ofelia respondió, inmediatamente notó algo extraño en la voz de su esposo. Sonaba nervioso, algo completamente inusual en él. No sé quién es esa mujer, Ofelia, le dijo Ernesto con voz entrecortada, pero me da muy mala espina. Tiene algo oscuro. Es como si llevara algo malo con ella. Ofelia trató de calmarlo. Le dijo que rezaría por él,
que tal vez estaba cansado y su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero Ernesto insistió en que no era su imaginación. Nunca antes había sentido algo así, un miedo tan profundo y visceral. Después de un rato, Ofelia logró tranquilizarlo un poco. Ernesto prometió que descansaría y que regresaría a casa tan pronto como terminara el trabajo. Sin embargo, esa fue la última vez que hablaron. A la mañana siguiente, Ofelia fue despertada por una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era la policía. Le informaron que Ernesto había sufrido un accidente durante la madrugada. Su camión se había salido de la carretera en una curva peligrosa y había caído por un barranco. La muerte fue instantánea. La noticia dejó a Ofelia y al resto de la familia en estado de shock. Ernesto era un conductor experimentado, siempre cauteloso. La ruta no tenía secretos para él y las condiciones del clima eran ideales. Nada de eso tenía sentido. Fue entonces cuando Ofelia recordó la llamada de la noche anterior. Comenzó a contarle a la familia sobre la mujer de negro que Ernesto había mencionado. Algunos pensaron que tal vez había estado alucinando por el cansancio. Sin embargo, otros, incluidos Ofelia y algunos familiares cercanos, estaban convencidos de que aquella mujer no era una persona común. Con el tiempo, surgieron varias teorías sobre lo que realmente había sucedido. Algunos creían que la mujer era un espíritu maligno, una entidad que lo había estado acechando hasta encontrar el momento de llevárselo. Otros pensaban que era un presagio, una advertencia de que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Lo que más me impacta de esta historia es imaginar a mi abuelo en sus últimas horas, solo en la carretera, con esa sensación de ser acechado. ¿Qué sintió al ver a esa figura en cada parada, sabiendo que algo no estaba bien pero sin poder hacer nada al respecto? Mi abuela siempre dijo que Ernesto sabía, en el fondo, que esa mujer no era normal. Su presencia traía consigo una energía pesada, casi palpable. A veces, cuando escucho historias como esta, intento buscar explicaciones racionales. Tal vez fue el cansancio, el estrés o una combinación de ambos. Pero luego recuerdo las palabras de mi abuelo, su miedo, algo que nunca antes había mostrado, y me pregunto si realmente existe algo más allá de lo que podemos entender. Desde entonces, cada vez que paso por una gasolinera solitaria en medio de la noche, no puedo evitar mirar hacia las sombras. Me pregunto si esa figura sigue allí, esperando a su próxima víctima, o si de alguna manera cumplió su propósito al llevarse a Ernesto. Quizás la muerte tiene formas de manifestarse que no comprendemos. Quizás aquella mujer vestida de negro era su mensajera, esperando el momento preciso para completar su tarea. Lo único que sé es que esta historia me dejó con más preguntas que respuestas, y con una sensación inquietante que no me abandona. Mi tío, Héctor, siempre fue un hombre reservado, de esos que disfrutan su trabajo solitario y no necesitan de mucha compañía. Desde muy joven, se dedicó a manejar camiones de carga, recorriendo interminables carreteras de México. Decía que las rutas largas le permitían pensar, organizar su mente y disfrutar de la tranquilidad que solo el asfalto podía ofrecer. Héctor nunca fue supersticioso. Las historias de fantasmas que escuchaba en las paradas de descanso siempre le parecieron simples cuentos para entretener a los más crédulos. Sin embargo, una noche, algo ocurrió que lo hizo replantearse todo lo que siempre había creído. Esta historia me la contó él mismo, y aunque ya han pasado años, todavía puedo sentir el escalofrío en su voz al recordar aquellos momentos. Era una noche de octubre, fresca y tranquila, cuando Héctor comenzó su viaje. Tenía que entregar una carga en Puebla al día siguiente, así que decidió salir temprano para evitar el tráfico de la mañana. El camión estaba en perfecto estado, y Héctor se sentía bien, listo para otra noche en la carretera.
Después de unas horas de conducir, decidió detenerse en una pequeña gasolinera para estirar las piernas y tomar un café. Mientras caminaba de regreso al camión, algo lo detuvo. A unos metros de distancia, junto a una pared, vio a un hombre parado. Al principio no le prestó mucha atención, pero cuando lo miró bien, se dio cuenta de que era Mateo, un amigo de la infancia al que no veía desde hacía años. «Mateo», exclamó Héctor, sorprendido. «¿Qué haces aquí?» Mateo levantó la vista lentamente. Su rostro parecía cansado, casi demacrado, y sus ojos mostraban una tristeza profunda que Héctor no recordaba en él. A pesar de su apariencia, Héctor se alegró de verlo. La amistad que habían compartido en la juventud era lo suficientemente fuerte como para que el reencuentro le llenara de nostalgia. «¿Necesitas que te lleve a algún lado?», preguntó Héctor. «Súbete, te doy un aventón». Mateo no dijo nada, pero después de unos segundos, caminó hacia el camión y subió al asiento del copiloto. Héctor sintió una leve incomodidad ante el silencio de su amigo, pero lo atribuyó al cansancio. Encendió el motor y retomó su camino. Durante los primeros minutos del trayecto, Héctor intentó iniciar una conversación. Le preguntó a Mateo cómo estaba, qué hacía por ahí y si todo iba bien. Pero Mateo no respondía. Solo miraba al frente con una expresión vacía, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. «Bueno, ya hablarás cuando quieras», dijo Héctor, intentando aliviar la tensión. El silencio comenzó a volverse incómodo, pero Héctor no quiso insistir. Pensó que quizá Mateo estaba pasando por un mal momento y necesitaba tiempo para procesarlo. Sin embargo, algo cambió repentinamente. El teléfono de Héctor sonó, rompiendo el silencio dentro de la cabina. Al contestar, escuchó la voz de Mariana, la hermana de Mateo, al otro lado de la línea. Sonaba alterada, casi al borde de las lágrimas. «Héctor, ¿eres tú?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, Mariana, soy yo». «¿Qué pasa?», respondió Héctor, preocupado. «Es sobre Mateo», dijo Mariana, conteniendo un sollozo. «Él tuvo un accidente esta tarde. Lo encontraron cerca del pueblo, pero ya no está con nosotros». El mundo de Héctor se detuvo. Miró de reojo a Mateo, que seguía sentado en el asiento del copiloto, inmóvil. La confusión lo invadió. «¿De qué estás hablando, Mariana?», dijo Héctor, intentando mantener la calma. «Mateo está aquí conmigo. Lo recogí hace unos minutos en una gasolinera». Mariana guardó silencio por un momento y luego habló con un tono aún más desesperado. «Héctor, eso no es posible. Mateo murió esta tarde. Estaba solo en la carretera. No puede estar contigo». Héctor sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Lentamente, giró la cabeza hacia Mateo, esta vez mirándolo directamente. Lo que vio lo dejó paralizado. El rostro de Mateo ya no era el mismo. Su piel estaba pálida y deformada, como si estuviera derretida. Sus ojos, que antes mostraban tristeza, ahora reflejaban un sufrimiento indescriptible, casi inhumano. Movía los labios, como si intentara hablar, pero de su boca no salía ningún sonido. Solo emitía gemidos guturales, un ruido agonizante que llenaba el aire de un terror indescriptible. Héctor soltó el volante por un instante, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Fue un error fatal? El camión perdió el control, y antes de que pudiera reaccionar, salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Cuando Héctor despertó, estaba rodeado de policías y paramédicos. Sentía un dolor intenso en la cabeza y el cuerpo, pero lo que más lo inquietaba era la ausencia de Mateo. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de su amigo, pero no había rastro de él. ¿Dónde está el hombre que venía conmigo?, preguntó Héctor con urgencia. Uno de los paramédicos lo miró confundido. «Señor, usted estaba solo cuando llegamos».
No había nadie más en la cabina. Héctor intentó explicar lo que había sucedido, pero nadie le creyó. Revisaron el camión y los alrededores, pero no encontraron nada que indicara la presencia de otra persona. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Héctor. No podía entender lo que había vivido. Sabía que había recogido a Mateo, lo había visto, lo había sentido en el camión. Pero la lógica y los hechos decían otra cosa. Con el tiempo, Héctor intentó seguir con su vida, pero aquella noche nunca dejó de atormentarlo. En sus sueños, volvía a ver el rostro de Mateo, deformado por el dolor, intentando comunicarse con él. Nunca pudo entender qué quería decirle o por qué se había aparecido esa noche. Años después, Héctor dejó de manejar camiones. Aunque nunca encontró una explicación para lo que ocurrió, siempre creyó que, de alguna manera, Mateo lo estaba buscando para pedir ayuda. Pero, por desgracia, Héctor no pudo entender el mensaje hasta que fue demasiado tarde. Arturo era un hombre que llevaba más de 20 años conduciendo camiones de carga. Era de esos traileros que no temen la soledad de la carretera ni las largas noches al volante. Amaba su trabajo y decía que el silencio de la noche era su mejor compañero. No creía en historias de fantasmas ni en las leyendas que escuchaba en las paradas. Para él, todo tenía una explicación lógica: el cansancio, el estrés o la imaginación jugando malas pasadas. Sin embargo, una noche vivió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Era una madrugada fresca, y Arturo estaba a mitad de una ruta larga desde Hermosillo hasta Guadalajara. Había salido tarde para evitar el tráfico, y hasta ese momento, todo iba bien. La carretera estaba tranquila, el motor del camión rugía con constancia, y Arturo se sentía relajado. Después de unas horas de manejo, decidió detenerse en una pequeña área de descanso para estirar las piernas y tomar un poco de café. Se bajó del camión, respiró el aire fresco de la madrugada y se apoyó en el cofre mientras contemplaba el cielo estrellado. Todo estaba en completo silencio, algo que siempre había disfrutado en sus viajes nocturnos. Después de unos minutos, Arturo regresó al camión y continuó su camino. Pero apenas había recorrido unos pocos kilómetros cuando algo llamó su atención. En el espejo retrovisor del lado del copiloto, notó una sombra. Al principio, pensó que era un reflejo o un efecto de la luz de los faros en el interior de la cabina. Pero mientras más observaba, más claro se volvía que aquello no era un simple reflejo. La sombra parecía tener forma humana, como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Arturo intentó ignorarlo, convencido de que era su mente jugando trucos debido al cansancio. Aceleró un poco, esperando que la sensación desapareciera, pero la sombra seguía allí. Debe ser el cansancio, se dijo a sí mismo en voz baja, tratando de convencerse. Sin embargo, la inquietud comenzó a crecer. Arturo ajustó el espejo para ver mejor, pero la sombra permanecía inmóvil. La silueta era apenas distinguible, pero era evidente que estaba allí, como si alguien estuviera sentado mirando al frente. El ambiente en la cabina se tornó pesado. Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda y sus manos comenzaron a sudar. Nunca había experimentado algo así. Respiró hondo y decidió concentrarse únicamente en la carretera, evitando mirar el espejo. Pero entonces lo escuchó. Un susurro, leve y casi imperceptible, rompió el silencio. Era como si alguien estuviera hablando justo al lado de él. Arturo tensó las manos en el volante, tratando de ignorarlo, pero el susurro continuó. No eran palabras claras, sino más bien un murmullo inentendible, como si algo estuviera intentando comunicarse. El frío dentro de la cabina se intensificó. Arturo miró de reojo el asiento del copiloto, pero no vio nada directamente. Aún así,
Podía sentir una presencia, como si alguien estuviera allí, observándolo. En ese momento, decidió que no podía continuar sin detenerse. Vio una gasolinera a lo lejos y dirigió el camión hacia allí tan rápido como pudo. Al llegar, apagó el motor y salió de la cabina, respirando profundamente el aire frío de la madrugada. Su corazón latía con fuerza y su mente intentaba racionalizar lo que estaba ocurriendo. Después de unos minutos, Arturo se armó de valor para regresar al camión. Desde afuera, todo parecía normal. Abrió la puerta del lado del copiloto para revisar el interior, pero lo que encontró lo dejó helado. El asiento estaba cubierto de manchas. Eran huellas, como si alguien hubiera estado sentado allí, pero estaban sucias, llenas de tierra o polvo. Arturo sintió que su cuerpo se paralizaba. No había ninguna explicación lógica para esas marcas. Cerró la puerta de golpe, retrocediendo unos pasos mientras su mente intentaba procesar lo que veía. Entró en la tienda de la gasolinera y pidió un café. El encargado, un hombre mayor, lo miró con curiosidad al notar su expresión pálida. ¿Todo bien, joven?, preguntó el hombre. Arturo dudó por un momento, pero finalmente decidió hablar. Es algo extraño, dijo, evitando sonar alarmado. Sentí algo raro en el camión. Como si alguien estuviera conmigo, pero sé que estaba solo. El encargado lo miró fijamente por unos segundos antes de responder. No eres el primero que dice eso. A veces, en esta carretera, pasan cosas que no tienen explicación. Muchos dicen que es el alma de alguien que murió por aquí. Quizá está buscando compañía. Arturo no supo qué responder. Terminó su café rápidamente y volvió al camión. A pesar del miedo, sabía que debía continuar con su ruta. Subió a la cabina y encendió el motor, pero esta vez, antes de arrancar, hizo algo que nunca había hecho: rezó. No era un hombre religioso, pero en ese momento, sintió que necesitaba alguna protección. El resto del viaje transcurrió en un tenso silencio. Arturo evitó mirar el espejo del copiloto en todo momento, temiendo ver nuevamente la sombra. Cuando finalmente llegó a su destino, dejó el camión en el estacionamiento de la empresa y se fue a casa sin mirar atrás. A partir de esa noche, Arturo tomó una decisión. Nunca más conduciría por esa carretera de madrugada. Aunque nunca encontró una explicación para lo que ocurrió, sabía que no había sido su imaginación. Había algo en ese asiento, algo que no pertenecía a este mundo. Y aunque nunca volvió a ver la sombra, cada vez que se encuentra solo en una carretera oscura, no puede evitar mirar de reojo, esperando no volver a sentir esa presencia inquietante. Luis era un hombre que llevaba más de 15 años trabajando como trailero. Su experiencia le había enseñado a no hacer preguntas innecesarias y a cumplir con su trabajo sin importar las condiciones. Para él, lo importante era recibir el pago y seguir adelante. Nunca había tenido problemas con clientes ni con las cargas que transportaba, hasta aquella noche que cambió su percepción de lo que significaba normal. Era una tarde de viernes cuando recibió una llamada de un cliente. La propuesta era tentadora: una paga al doble de lo habitual por llevar una carga desde la Ciudad de México hasta un almacén en lo profundo de las montañas de Veracruz. Luis, que estaba enfrentando problemas financieros, no dudó en aceptar. El cliente, un hombre con voz tranquila pero extrañamente fría, le dio instrucciones específicas: recoger la carga en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad y no abrir el remolque bajo ninguna circunstancia. Cuando Luis llegó al lugar, sintió un escalofrío al ver la bodega. Era un edificio viejo y desgastado, con ventanas rotas y grafiti en las paredes. Frente a la entrada lo esperaba un hombre alto, delgado y con una sonrisa que parecía fuera de lugar. Luis sintió una incomodidad inmediata,
pero no dejó que eso lo detuviera. El hombre le entregó un sobre con la mitad del pago por adelantado y reiteró las instrucciones. No abras el remolque, no importa lo que pase. Solo sigue el camino que te indiqué y entrega la carga antes del amanecer. Luis asintió, tomó el sobre y subió a su camión. La carga ya estaba asegurada en el remolque, pero no sabía qué contenía. No es asunto mío, pensó, intentando ignorar el nudo en su estómago. Arrancó el motor y comenzó su viaje. Al principio, todo parecía normal. La carretera estaba tranquila y Luis disfrutaba de la música que salía de la radio. Pero a medida que se adentraba en las montañas, algo comenzó a inquietarlo. Desde el remolque, escuchó un ruido leve, como un rasguño contra las paredes metálicas. Pensó que era el movimiento natural de la carga, pero los sonidos se hicieron más persistentes con el tiempo. Eran suaves pero rítmicos, como si algo estuviera intentando salir. Luis intentó ignorarlo, recordando las palabras del cliente, no abras el remolque. Pero el ambiente dentro de la cabina comenzó a sentirse extraño. El aire estaba más frío de lo que debería y una sensación de incomodidad lo invadía. Encendió la calefacción, pero no parecía hacer diferencia. El frío no era normal, era un frío que se sentía en los huesos, como si proviniera de algo más allá de lo físico. Después de unas horas, los rasguños se transformaron en golpes suaves, como si alguien estuviera llamando desde dentro del remolque. Luis comenzó a sudar a pesar del frío. Miraba constantemente los espejos retrovisores, esperando no ver nada fuera de lo común. Pero la sensación de que no estaba solo era cada vez más fuerte. Finalmente, decidió detenerse en una gasolinera para calmarse y tomar un café. Mientras cargaba combustible, no pudo evitar echar un vistazo al remolque. Desde afuera, todo parecía normal. No había marcas ni señales de que algo estuviera moviéndose dentro. Sin embargo, la sensación de inquietud no lo abandonaba. Entró a la tienda de la gasolinera y pidió un café. El encargado, un hombre mayor, lo observó con curiosidad. ¿Vas para las montañas?, preguntó el hombre. Sí, ¿por qué?, respondió Luis, intentando no sonar nervioso. El encargado lo miró fijamente y, después de un momento, dijo: ten cuidado. Esa carretera tiene su historia. Algunos dicen que no siempre lleva a donde uno cree. Luis se quedó en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pagó su café y regresó al camión, tratando de ignorar las palabras del encargado. Subió a la cabina, encendió el motor y continuó su camino. Mientras avanzaba por la carretera, los golpes dentro del remolque se volvieron más intensos. Luis apretaba el volante con fuerza, luchando contra el impulso de detenerse y abrirlo. Pero sabía que no debía hacerlo. A pesar de su miedo, decidió concentrarse en llegar al almacén lo más rápido posible. Al tomar una curva pronunciada, algo pasó que lo dejó helado. Las luces del camión parpadearon, y por un breve instante, vio una sombra cruzar frente a los faros. Frenó de golpe, mirando fijamente al camino, pero no había nada. Solo el asfalto oscuro y las sombras de los árboles. Luis respiró profundamente, intentando calmarse, pero cuando miró por el espejo retrovisor, vio algo que lo paralizó. Al final del remolque, justo en el borde de su visión, había una figura oscura, inmóvil, observándolo. No podía distinguir detalles, pero la presencia era innegable. Cerró los ojos, se frotó la cara y, al mirar de nuevo, la figura había desaparecido. Cuando finalmente llegó al almacén, sintió un alivio indescriptible. El edificio era viejo y parecía abandonado, pero allí lo esperaba el mismo hombre que lo había contratado. Sonreía, como si supiera exactamente lo que Luis había experimentado. ¿La escuchaste?, preguntó el hombre, sin dejar de sonreír. Luis lo miró confundido y aterrado al mismo tiempo. ¿Escuchar qué?, respondió,
intentando parecer indiferente. Ella, a veces se pone inquieta en los viajes largos, dijo el hombre, entregándole el resto del pago. Luis no quiso saber más. Subió a su camión y se alejó del lugar tan rápido como pudo. Mientras conducía de regreso, no pudo dejar de pensar en los sonidos, el frío, la sombra. Sabía que lo que llevaba en el remolque no era algo normal. Las semanas siguientes, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en su casa. Por las noches, escuchaba golpes similares a los del remolque. A veces, sentía una presencia en la habitación, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Una noche, mientras se lavaba la cara en el baño, vio una sombra detrás de él en el espejo. Al girarse, no había nadie. Luis dejó de aceptar trabajos sospechosos después de esa experiencia. Aunque nunca supo exactamente qué transportó esa noche, estaba convencido de que no era algo de este mundo. Sabía que, de alguna manera, lo que fuera que iba en el remolque se había quedado con él, siguiendo sus pasos en silencio, como una sombra que nunca lo dejaría en paz. Julián llevaba más de 2 décadas recorriendo las carreteras de México como trailero. Había viajado por rutas llenas de curvas peligrosas, caminos desolados y autopistas interminables. Era un hombre acostumbrado a la soledad de la carretera y a las largas noches detrás del volante. Nunca le habían asustado las historias de fantasmas que sus colegas contaban en las paradas. Para él, eran solo cuentos para pasar el tiempo y espantar el aburrimiento. Sin embargo, una noche en particular, mientras atravesaba una carretera secundaria en Oaxaca, Julián vivió algo que nunca olvidaría. Era una noche de septiembre, cerca de la 1 de la madrugada. Julián había salido de Veracruz con destino a Oaxaca, llevando una carga de alimentos que debía entregar al amanecer. Para ahorrar tiempo, decidió tomar una carretera secundaria. Aunque conocía el camino, no era su ruta favorita, era solitario, lleno de curvas cerradas y completamente oscuro por la noche. Todo iba bien durante la primera parte del trayecto. La radio estaba encendida y Julián tarareaba las canciones mientras el camión avanzaba por la carretera desierta. La tranquilidad de la noche era reconfortante. Pero esa calma se rompió al llegar a una de las curvas más pronunciadas del camino. En la orilla de la carretera, vio una figura inmóvil. Al principio, pensó que era un animal o una sombra causada por los árboles. Pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que era un hombre. Estaba parado junto a la carretera, completamente quieto, mirando hacia el frente. Julián redujo la velocidad, preguntándose si el hombre necesitaba ayuda. Sin embargo, la figura no levantó la mano ni hizo ningún gesto. Simplemente permaneció ahí, inmóvil, como si no le importara que un camión pasara a pocos metros de él. «Qué raro», murmuró Julián, mientras pasaba de largo. Decidió no detenerse. Aunque le pareció extraño, pensó que tal vez era alguien esperando un aventón o simplemente un viajero que había quedado varado. Sin embargo, algo en la imagen de ese hombre lo dejó inquieto. Era su postura, tan rígida, y el hecho de que no intentara llamar su atención. Siguió conduciendo, tratando de olvidar lo que había visto. Pero unos 10 minutos después, al tomar otra curva cerrada, lo vio de nuevo. Era el mismo hombre. Estaba parado en la orilla de la carretera, en la misma postura, mirando hacia el frente. Julián sintió que el corazón le daba un vuelco. Era imposible que fuera la misma persona. No había forma de que hubiera llegado tan rápido a ese punto. La carretera era sinuosa y no había atajos visibles. «No puede ser», dijo en voz baja, mientras sus manos apretaban el volante. Intentó convencerse de que estaba imaginando cosas, que tal vez era otro hombre parecido al primero. Pero algo dentro de él sabía que no era así.
su respiración se aceleró y por primera vez en años sintió una verdadera sensación de miedo en la carretera. Aceleró, decidido a dejar atrás aquella figura. Pero ahora estaba nervioso, mirando constantemente por los espejos retrovisores, esperando no verlo de nuevo. El ambiente dentro de la cabina se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía explicar. Unos kilómetros más adelante, en una curva aún más cerrada, ocurrió lo que más temía. Esta vez, el hombre estaba en medio de la carretera. Julián frenó de golpe, el camión se detuvo con un chirrido ensordecedor. El hombre seguía allí, inmóvil, bloqueando el camino. Las luces del camión lo iluminaban completamente, pero su rostro estaba cubierto por sombras, como si la luz no pudiera alcanzarlo. Era imposible distinguir sus facciones. El miedo se apoderó de Julián. Por un momento, pensó en bajarse y preguntarle qué quería, pero una parte de él sabía que no era una buena idea. Algo en esa figura no era normal. Había una energía extraña que lo hacía sentir vulnerable, como si estuviera frente a algo que no pertenecía a este mundo. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre dio un paso hacia la orilla de la carretera, como si le estuviera dando permiso para pasar. Julián no lo pensó dos veces. Aceleró y dejó atrás a la figura, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No se atrevió a mirar por los espejos, temiendo que todavía pudiera verlo. Finalmente, después de varios kilómetros, vio una gasolinera y decidió detenerse. Necesitaba calmarse, respirar y tratar de entender lo que había pasado. Entró en la tienda y pidió un café. El encargado, un hombre de unos 50 años, lo saludó con amabilidad. ¿Todo bien, joven?, preguntó el hombre, notando la expresión pálida de Julián. Julián dudó por un momento, pero decidió contarle lo que había visto. Describió al hombre en la carretera, como lo había visto 3 veces y como parecía imposible que pudiera estar en diferentes puntos del camino tan rápidamente. El encargado lo escuchó en silencio, con una expresión seria. Cuando Julián terminó, el hombre suspiró y habló con voz baja. No eres el primero que lo ve. Dicen que ese hombre murió hace años en una de esas curvas. Fue atropellado por un camión, y desde entonces, aparece a los traileros que pasan por ahí de noche. Algunos creen que lo hace para advertirles que bajen la velocidad, para que no sufran lo que él vivió. Pero otros dicen que no es el espíritu de un hombre, sino algo más, algo que toma esa forma para acercarse a los vivos. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué responder. Terminó su café rápidamente y salió de la tienda, sintiéndose más intranquilo que antes. Regresó al camión, cerró la puerta y arrancó, decidido a terminar el trayecto lo antes posible. Desde esa noche, Julián evita esa carretera siempre que puede. Pero cuando no tiene otra opción, conduce con extrema precaución, especialmente en las curvas. Aunque nunca volvió a ver al hombre, a veces, mientras mira de reojo los espejos, tiene la sensación de que una sombra lo sigue a la distancia, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Carlos era un hombre tranquilo, acostumbrado a las largas jornadas detrás del volante. Después de más de 15 años como trailero, había recorrido cientos de rutas por todo México. Las carreteras desiertas y las madrugadas silenciosas nunca le habían inquietado, de hecho, las disfrutaba. Decía que en la soledad de la noche encontraba el espacio para reflexionar y ordenar sus pensamientos. Pero lo que vivió en una de sus rutas, hace no mucho tiempo, lo dejó marcado para siempre. Era una noche aparentemente normal. Carlos había salido de Monterrey rumbo a Saltillo, transportando una carga ligera que debía entregar temprano en la mañana. Había tomado una ruta secundaria, un desvío que utilizaba de vez en cuando para ahorrar tiempo.
Era un camino solitario, rodeado de cerros y sin iluminación. No era raro que fuera el único vehículo en la carretera durante kilómetros. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando Carlos notó algo inusual. A lo lejos, en el horizonte, vio una luz. En un principio no le prestó mucha atención, pensando que podía ser un poste de luz o los faros de otro vehículo. Sin embargo, a medida que se acercaba, la luz no se movía ni parpadeaba. Permanecía fija, inmóvil, como si estuviera esperando en el mismo lugar. Carlos redujo la velocidad, tratando de distinguir lo que era. La luz estaba en la orilla de la carretera, iluminando un pequeño tramo del camino. No había postes, casas ni vehículos cerca, no había nada que justificara su presencia. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien, pero no podía identificar qué. Una voz en su cabeza le decía que no debía detenerse. Pisó el acelerador y pasó junto a la luz sin mirarla directamente. Aunque ya la había dejado atrás, no pudo evitar que la imagen quedara grabada en su mente. Había algo extraño en ella, algo que no podía explicar. Carlos continuó su camino, tratando de concentrarse en la carretera. Pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Su mente volvía una y otra vez a la luz, preguntándose qué era. Intentó distraerse encendiendo la radio, pero el ruido blanco que salía del aparato solo aumentó su nerviosismo. Apagó la radio y siguió conduciendo en silencio, escuchando únicamente el sonido del motor y el crujido de la carga en el remolque. Cuando llegó a Saltillo, decidió estacionarse en una parada de descanso para dormir unas horas antes de regresar a Monterrey. Aunque estaba cansado, no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la luz volvía a aparecer en su mente. Era como si algo lo estuviera llamando, como si le faltara entender algo. Con el amanecer, Carlos se sintió un poco más tranquilo. La luz del día hacía que todo se sintiera más normal, menos inquietante. Decidió que era momento de regresar a Monterrey. Mientras manejaba, se repetía a sí mismo que lo que había visto seguramente tenía una explicación lógica. Tal vez había sido un reflejo, o alguna señal que no había notado en la oscuridad. Sin embargo, al llegar al tramo donde había visto la luz la noche anterior, decidió reducir la velocidad. Algo dentro de él le decía que debía observar con más atención. A medida que se acercaba al lugar, sintió un nudo en el estómago. Allí, al borde de la carretera, casi escondida entre los matorrales, vio una cruz blanca. Carlos estacionó el camión y bajó para acercarse. La cruz era pequeña y estaba deteriorada por el tiempo. La pintura estaba desgastada y las letras grabadas apenas eran legibles. Con dificultad logró distinguir un nombre y una fecha. Alguien había muerto allí hacía más de 10 años. El aire alrededor de Carlos estaba frío, a pesar de que el sol ya había salido. Una sensación de tristeza lo invadió mientras miraba la cruz. No podía evitar pensar que la luz que había visto la noche anterior estaba relacionada con ese lugar. ¿Podría ser el espíritu de la persona que había muerto allí? ¿Estaba atrapado de alguna manera, incapaz de descansar en paz? Carlos permaneció unos minutos junto a la cruz, perdido en sus pensamientos. Finalmente, decidió regresar al camión y continuar su camino. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor una última vez. Y entonces lo vio. Una pequeña luz brillaba justo donde estaba la cruz. No era un reflejo ni un destello del sol. Era la misma luz que había visto la noche anterior. Carlos no quiso detenerse. Pisó el acelerador y siguió adelante, pero la sensación de que algo había presenciado lo acompañó durante todo el trayecto. Desde ese día, Carlos dejó de tomar esa ruta. Nunca volvió a ver la luz, pero tampoco pudo olvidarla. Aunque no era un hombre supersticioso, no podía negar lo que había sentido. En el fondo, estaba convencido de que aquella luz era el espíritu de alguien que no había podido abandonar este mundo. Alguien que,
Quizás solo quería ser recordado. Mi nombre es Octavio y llevo más de 20 años trabajando como trailero. En todo este tiempo, he cruzado innumerables carreteras en México, desde los polvorientos caminos del norte hasta las selvas húmedas del sur. La soledad de la carretera nunca me ha molestado, al contrario, siempre la he considerado mi aliada. No soy un hombre supersticioso, y siempre he pensado que las historias de fantasmas que se cuentan en las paradas no son más que exageraciones de compañeros cansados o aburridos. Sin embargo, lo que me pasó hace unos meses fue algo que no puedo explicar, algo que me sigue persiguiendo cada vez que estoy solo detrás del volante. Era una noche como cualquier otra. Estaba transportando electrodomésticos desde Ciudad Juárez hasta Guadalajara. Sabía que sería un viaje largo, pero había salido temprano, así que esperaba llegar sin problemas al amanecer. La primera parte del trayecto transcurrió sin incidentes. Las carreteras estaban despejadas y el clima era agradable. En algún momento, alrededor de la medianoche, decidí detenerme en una gasolinera para cargar combustible y tomar un café. La gasolinera estaba casi desierta. Solo había un par de autos estacionados y un hombre mayor atendiendo en la tienda. Compré un café, estiré las piernas y aproveché para revisar el camión. Todo estaba en orden. Después de unos minutos, regresé a la carretera. Fue entonces cuando comencé a sentir algo extraño. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente dentro de la cabina cambió. El aire se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera presente conmigo. Pensé que tal vez era el cansancio, así que subí el volumen de la radio para mantenerme despierto. Funcionó por un rato, pero esa sensación de incomodidad no desaparecía. Aproximadamente una hora después, ocurrió la primera cosa rara. Estaba manejando por un tramo completamente recto de la carretera, con el horizonte oscuro y vacío frente a mí. De repente, noté un movimiento en el espejo retrovisor. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando volví a mirar, lo vi claramente. Una sombra pasó rápidamente por la parte trasera del camión. Mi corazón se aceleró. Miré por todos los espejos, buscando algún vehículo que pudiera haberme rebasado, pero no había nada. La carretera seguía vacía, solo el sonido constante del motor y el crujir de la carga me acompañaban. Intenté calmarme, diciéndome que probablemente era un juego de luces o alguna ilusión causada por el cansancio. Aceleré un poco, tratando de dejar atrás esa sensación de inquietud. Pero cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía esa extraña presencia. Poco después, noté algo aún más perturbador. El espejo del copiloto, ese que está al lado de la ventana, reflejaba algo que no podía estar ahí. Una figura oscura, con forma humana, parecía sentada en el asiento del copiloto. Volteé rápidamente la cabeza para mirar directamente el asiento, pero estaba vacío. Sin embargo, cada vez que volvía a mirar el espejo, la figura seguía ahí, inmóvil, como si me estuviera observando. No sé cómo describir el miedo que sentí en ese momento. Mi primera reacción fue detener el camión, pero una parte de mí me decía que no debía hacerlo. Algo dentro de mí sabía que si me detenía, lo que fuera que estaba conmigo podría volverse más real, más peligroso. Continué manejando, tratando de ignorar el espejo, pero no podía evitar mirarlo de reojo. La figura seguía allí, y con cada kilómetro que avanzaba, parecía más definida. Era como si poco a poco se estuviera materializando. El verdadero terror llegó cuando escuché el primer sonido. Fue un susurro, tan bajo que apenas lo noté al principio. Venía del asiento del copiloto, un murmullo incomprensible, como si alguien estuviera tratando de hablar pero no pudiera formar palabras. Giré la cabeza de nuevo, y como antes, el asiento estaba vacío.
pero los susurros continuaban, cada vez más claros. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Mis manos estaban sudando, y el volante temblaba ligeramente bajo mi agarre. No sabía qué hacer. Estaba completamente solo en una carretera desierta, con algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba allí. Finalmente, vi una luz a lo lejos. Era otra gasolinera. Sin pensarlo dos veces, dirigí el camión hacia allí y me estacioné cerca de las bombas. Apagué el motor y respiré profundamente, tratando de calmarme. El susurro había desaparecido, pero la sensación de que algo estaba conmigo seguía presente. Bajé del camión y caminé hacia la tienda, donde había un par de personas comprando. Ver a otros seres humanos me dio un poco de tranquilidad. Compré otro café y me quedé dentro de la tienda por un rato, mirando a través de la ventana hacia mi camión. Desde allí, todo parecía normal. Me repetí a mí mismo que todo debía haber sido producto del cansancio. Después de unos minutos, regresé al camión. Abrí la puerta del lado del conductor, pero antes de subir, algo llamó mi atención. El asiento del copiloto estaba cubierto de marcas. Parecían huellas, como si alguien hubiera estado sentado allí, pero eran extrañas, alargadas, y no se parecían a ninguna huella humana que hubiera visto antes. Mi corazón se detuvo por un momento. A pesar del miedo, sabía que no podía quedarme allí toda la noche. Subí al camión, cerré la puerta con fuerza y arranqué el motor. Mientras me alejaba de la gasolinera, recé en silencio, algo que no hacía desde que era un niño. Pedí protección, aunque no estaba seguro de quién o qué podría escucharme. El resto del viaje fue una mezcla de tensión y agotamiento. Cada tanto, miraba el espejo retrovisor, esperando no volver a ver esa figura. Por suerte, no volvió a aparecer. Sin embargo, la sensación de que algo me observaba no desapareció hasta que llegué a Guadalajara. Después de descargar la mercancía, decidí tomar una habitación en un hotel para descansar antes de regresar. Esa noche, mientras me lavaba la cara en el baño, algo sucedió que nunca podré olvidar. Levanté la vista hacia el espejo, y por un breve instante, vi una sombra detrás de mí. No era una persona, no tenía forma definida, pero estaba allí. Me giré de inmediato, pero no había nada. Solo el vacío de la habitación. Desde entonces, no he vuelto a ver esa figura, pero su recuerdo me sigue atormentando. Cada vez que tomo una carretera desierta en la madrugada, no puedo evitar mirar el asiento del copiloto, temiendo encontrar nuevamente esas marcas. Y aunque trato de convencerme de que fue mi imaginación, en el fondo sé que lo que viví aquella noche fue real. Algo estuvo conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. Mi nombre es Esteban, y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de México como trailero. Siempre he disfrutado de mi trabajo, la soledad de la carretera, las largas horas al volante y el paisaje cambiante me han dado una paz que pocos comprenden. Nunca he creído en fantasmas o en las historias que se cuentan en las paradas de descanso, hasta que una noche algo sucedió. Algo que cambió para siempre mi manera de ver el mundo. Esa noche salí de Monterrey con destino a Chiapas. Era un recorrido largo, pero no era nada que no hubiera hecho antes. Tenía que entregar una carga de productos agrícolas en la mañana, así que planeé conducir toda la noche. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. La carretera estaba despejada, y el motor del camión rugía con su habitual constancia. Todo comenzó alrededor de la 1 de la madrugada, en un tramo solitario cerca de San Luis Potosí. La carretera era oscura, sin más luz que la de los faros de mi camión. De repente, a la distancia, vi a alguien parado al borde del camino. A medida que me acercaba, pude distinguir más detalles. Era un hombre joven, vestido con ropa sencilla y cargando una mochila.
Estaba mirando hacia el suelo, como si esperara a algo o a alguien. Reduje la velocidad, pensando que tal vez necesitaba ayuda. Siempre he creído en echar una mano cuando puedo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, bajé la ventanilla y le grité. ¿Todo bien, amigo? ¿Necesitas un aventón? El hombre levantó la mirada lentamente. Sus ojos eran profundos, oscuros, como si no tuvieran brillo. Sin decir una palabra, asintió con la cabeza y se acercó al camión. Aunque su expresión era neutral, algo en su mirada me hizo sentir un leve escalofrío. Pero no le di importancia. Abrí la puerta del copiloto y lo dejé subir. ¿A dónde vas?, le pregunté mientras arrancaba el camión. Hacia el sur, respondió con voz baja, casi un susurro. No dijo nada más. Pensé que tal vez era un hombre reservado o simplemente estaba cansado. El silencio en la cabina no me molestaba, de hecho, lo prefería. Pero algo en su presencia se sentía extraño. No podía explicarlo, pero el ambiente dentro del camión parecía haberse vuelto más denso desde que él subió. Seguimos avanzando, y el hombre no dijo una sola palabra más. Miraba al frente, inmóvil, con la mochila en su regazo. Intenté entablar conversación un par de veces, pero sus respuestas eran monosílabos, como si no quisiera hablar. Finalmente, me rendí y me concentré en la carretera. Después de unos kilómetros, comencé a sentirme incómodo. No podía dejar de mirarlo de reojo. Había algo en su postura, en la forma en que permanecía completamente quieto, que no parecía natural. Incluso el ruido del motor parecía haber disminuido, como si el silencio se estuviera apoderando del espacio. Entonces sucedió algo que me heló la sangre. El teléfono que llevaba en el tablero comenzó a sonar. Era extraño, porque no tenía señal en esa zona. Lo tomé, y al mirar la pantalla, vi que era un número desconocido. Contesté, esperando que fuera algo sin importancia. «Hola», dije con cautela. La voz al otro lado era de una mujer. Sonaba desesperada, casi al borde del llanto. «¿Es usted Esteban?», preguntó rápidamente. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?», respondí, confundido. «Soy Isabel, mi hermano Juan, murió esta noche en la carretera». «Por favor, ¿lo ha visto? ¿Sabe algo de él?». El mundo pareció detenerse por un instante. Sentí que el aire me faltaba. Miré de reojo al hombre que estaba sentado junto a mí, pero él seguía en la misma posición, mirando al frente. No podía ser una coincidencia. No sabía qué decir. «No sé de qué me habla», respondí torpemente, pero mi voz temblaba. «Por favor, si lo ve, dígale que lo estamos buscando», dijo la mujer, antes de colgar abruptamente. Guardé el teléfono con manos temblorosas. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no podía. ¿Era posible que el hombre que iba conmigo fuera el mismo Juan que ella mencionó? ¿Cómo podía estar muerto si estaba sentado a mi lado? Me armé de valor y decidí hablar con él. «¿Tu nombre es Juan?», pregunté, tratando de sonar casual. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos eran profundos, vacíos, y en ellos vi algo que nunca olvidaré, una tristeza infinita, como si llevara consigo todo el dolor del mundo. Asintió con la cabeza, pero no dijo nada. En ese momento, todo encajó. El aire frío en la cabina, el silencio opresivo, su comportamiento extraño, no era un hombre normal. No podía serlo. El miedo se apoderó de mí, pero sabía que no podía detener el camión en medio de la carretera. Traté de mantener la calma y seguir conduciendo. Finalmente, vi un pequeño pueblo a lo lejos. Decidí que era el lugar perfecto para detenerme. Cuando llegamos, reduje la velocidad y estacioné el camión frente a una tienda. Me giré hacia el hombre para decirle que habíamos llegado, pero el asiento estaba vacío. No había rastro de él.
La puerta del copiloto estaba cerrada y su mochila ya no estaba allí. Bajé del camión rápidamente, buscando alguna señal de él, pero no había nadie alrededor. Era como si nunca hubiera estado ahí. Sentí que las piernas me temblaban mientras me apoyaba en el cofre, tratando de recuperar el aliento. Entré a la tienda, más para buscar compañía que por necesidad. El encargado me miró con curiosidad y me preguntó si todo estaba bien. Le conté lo que había sucedido, esperando que me tomara por loco, pero su reacción me sorprendió. No eres el primero que lo ve, dijo, cruzando los brazos. Dicen que es el espíritu de un hombre que murió en esta carretera hace años. Siempre busca aventón hacia el sur, pero nunca llega a su destino. Desde esa noche, no puedo dejar de pensar en él. ¿Qué quería? ¿Por qué me eligió a mí? Aunque trato de encontrar explicaciones lógicas, en el fondo sé que lo que viví fue real. Y cada vez que conduzco por esa carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no volver a encontrarme con el viajero silencioso.